Hola, soy Andrés y hoy día vamos a hablar de ondas. Bueno, ¿qué es una onda? Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, que puede ser densidad, fuerza, cosas por el estilo, que implica el transporte de energía sin la necesidad de transportar materia. Aunque bueno, sabemos que las ondas, sin embargo, sí llegan a afectar la materia, aunque no necesariamente implican que puedan llegar a transportar o requieran transportar materia. Bueno, se dividen en dos tipos de ondas, en ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Se sabe que las ondas mecánicas, por ejemplo, necesitan de un medio, puede ser sólido, líquido o gaseoso, para funcionar, para moverse, para desplazarse. Por ejemplo, esto quiere decir que en el vacío no pueden existir ondas mecánicas. Sin embargo, las ondas electromagnéticas sí. Bueno, dentro de lo que vienen siendo las ondas existen fenómenos de ondas. Tenemos tres principalmente: el fenómeno de reflexión, que básicamente consiste en el cambio de dirección de algo. Imaginen una pelota golpeando contra una pared en un ángulo inclinado, entonces va a rebotar lo más probable en la otra dirección con un ángulo similar o idéntico. La difracción, que consiste en la desviación de ondas que atraviesan una rendija. Bueno, esto lo veremos de mejor manera y lo explicaremos más cuando hagamos los simuladores de física. Y la interferencia, que es cuando dos ondas, o pueden llegar a ser más, chocan y se juntan, creando una onda que puede ser de mayor, menor o igual amplitud. En ciertos casos se dice que hasta se pueden llegar a eliminar mutuamente, aunque bueno, esto es subjetivo. Y también vamos a ver lo que vendría siendo la difracción de la luz, que bueno, esto ya es un concepto un poco más largo. Dice que es un fenómeno en el cual las ondas atraviesan un orificio estrecho, deformándose y dejando de avanzar como un haz, es decir, como una sola línea recta, sino que varían en su forma, dependiendo de su longitud, también depende del diámetro del orificio y este tipo de variables y magnitudes. Bueno, vamos a realizar dos simuladores que tienen que ver con ondas, uno con ondas en agua y uno con ondas electromagnéticas, ondas de luz. Y ahí vamos a estudiar las propiedades de las ondas y vamos a realizar unos cálculos adicionales. Bueno, vamos a ir con los simuladores. Bueno, ahí tenemos el primer simulador de ondas planas en agua. Tenemos ahí las herramientas que vamos a usar, que es un cronómetro, un flexómetro. Ahí tenemos cómo está configurado el simulador. Tenemos la frecuencia y la amplitud en el lado derecho y otras herramientas más. A continuación, lo que estamos haciendo es medir la longitud de la onda, es decir, la distancia que hay de una cresta a otra cresta. Ahí podemos ver en dos herramientas que se confirma que hay 2.7 centímetros de distancia. Lo que vamos a hacer ahora es medir cuánto le toma a la onda recorrer 5 centímetros, cuánto tiempo. Bueno, vamos a hacer esto dos veces, es decir, tomaremos el tiempo dos veces para tener una medida, digamos, estándar, un poco más precisa. En el primer caso nos dio 2.83, ahora nos dio 2.75, que vendría siendo un 2.8 si redondeamos. Bueno, ahí podemos ver que en sí, cuando la onda está plana, tiene la misma frecuencia, la misma amplitud, es idéntica. En este caso, lo que hicimos fue agregar una rendija para observar el fenómeno de difracción. Entonces, lo que vemos es que la onda plana, al chocar y intentar pasar detrás de esta rendija, se deforma, cambia su forma. Y vemos cómo lo que vendría siendo se modifica. Aquí también vemos lo que es el fenómeno de interferencia, ya que las dos ondas que se forman por el fenómeno de difracción se unen y forman una nueva onda, como lo vimos hace un momento. Aquí lo que vamos a hacer son los cálculos. Nos piden encontrar la velocidad de propagación de la onda y la frecuencia de la onda. Entonces, hace un momento tomamos ciertos datos que vendrían siendo longitud de onda lambda de 2.7 centímetros. Tomamos el tiempo que le toma a la onda recorrer 5 centímetros, que vendría siendo la distancia, y tenemos el tiempo, en donde tenemos dos mediciones que hicimos, una de 2.83 segundos y la otra de 2.75 segundos, que si redondeamos nos dan 2.8 segundos como tiempo estándar, podemos decirlo así. Entonces, sabemos que originalmente la fórmula para la velocidad de propagación es velocidad igual a lambda por la frecuencia, pero claro, no tenemos la frecuencia. Entonces vamos a usar la fórmula de velocidad igual distancia sobre tiempo. Tenemos la distancia, tenemos el tiempo,
Esa S que aparece un 5 es una S de segundos y bueno, tenemos ahí una velocidad de 1.79 centímetros por segundo. Ahora nos pide calcular lo que vendría siendo la frecuencia. Usamos la misma fórmula, la fórmula original de la velocidad de propagación y despejamos la frecuencia. Entonces despejamos los datos. Tenemos que la velocidad es 1.79 metros sobre segundos, centímetros sobre segundos, dividido para la longitud de onda 2.7 centímetros, lo que nos da un resultado de 0.66 ciclos por segundo. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis visual de lo que vimos, de lo que sería el fenómeno de difracción e interferencia. Bueno, primero tenemos que las ondas planas se desplazan de manera plana en una sola dirección a una misma velocidad sin cambiar. Cuando vemos el fenómeno de difracción en donde tenemos una rendija, una pared con una rendija frente a la onda, lo que vemos es lo siguiente, en mis palabras: la onda choca contra la pared e intenta pasar en su totalidad a través de esta rendija, lo que causa este fenómeno en el cual la onda se deforma y cambia su forma, deja de ser una onda plana y lo que vemos es que también se va propagando, cada vez es más grande. Yo lo describo como un efecto de cono. Entonces lo que sucede es que la onda pasa y bueno, no se forma una especie de cono, sino una forma de C, por decirlo así, donde la onda se curva, se adapta a la rendija por la que es obligada a pasar. En el otro lado tenemos el fenómeno de difracción más el fenómeno de interferencia, que es lo que vimos cuando usamos dos rendijas en el simulador. Igual tenemos las ondas planas que van en una misma dirección, a una misma velocidad, sin cambiar mucho. Tenemos las dos rendijas. Entonces lo que primero pasa es que la onda sufre el fenómeno de difracción en ambas rendijas, se parte a la mitad porque como vemos hay una división en el medio de las rendijas y se crean dos onditas que se van haciendo grandes y llega un punto en el que se chocan, se juntan, que es como lo que nos dice el fenómeno de interferencia, que dos ondas se chocan formando una onda que puede ser de mayor, menor o igual amplitud, ya depende de las cualidades físicas, las propiedades físicas de esta onda, es decir, de su frecuencia, etc. Y lo que vemos es que las ondas se chocan y se suman y crean una tercera onda, por decirlo así, con una forma diferente. Este es el segundo simulador, que es un simulador de ondas electromagnéticas de luz. Entonces tenemos un láser que lanza un haz de luz a través de un orificio y este orificio hace que el haz de luz cambie. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo este haz de luz o esta difracción de la luz cambia dependiendo de la frecuencia de la luz. Como podemos ver, dependiendo de la frecuencia, este circulito en forma de diana que se forma es más grande, más compacto, más pequeño, y claro, todo esto depende de la frecuencia, porque hoy no hemos cambiado ningún otro parámetro. Nos vamos a quedar con esa frecuencia que está ahí de 521 nanómetros, y lo que vamos a hacer es ahora jugar con el diámetro de la ranura. Como vemos, si hacemos la ranura súper chiquita, el haz de luz original como que se concentra y su difracción es mucho más concentrada, más fuerte. Y claro, lo contrario con lo contrario. Y aquí lo que vemos es cómo este haz de luz igual cambia, tiene una difracción diferente dependiendo de la forma de la rendija, lo cual nos dice cómo la luz se adapta al medio por el cual pasa por la rendija. Bueno, y en sí esos fueron los dos simuladores en donde vimos lo que vendrían siendo las ondas y los fenómenos de ondas, específicamente el fenómeno de difracción e interferencia, y también el de difracción en la luz, que es un poco diferente como vimos, porque la luz se mueve en haces, no en ondas planas como la mayoría de las ondas mecánicas. Tomar en cuenta que las magnitudes que medimos, todas las sacamos de los simuladores, y claro, esto presenta un margen de error más humano que el simulador, ya que por ejemplo en el tiempo que se tomaba la onda pasar 5 centímetros, no era tan preciso el momento de iniciar el cronómetro y finalizar el cronómetro. Por eso lo tomamos 2 veces, igual sigue habiendo un margen de error existente, mínimo, aunque lo hay, igual con el resto de las magnitudes. Entonces siempre tener en cuenta eso, los conceptos explicados y los cálculos realizados
más son teóricos que